Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante íntima, diría yo, de un texto muy personal. Es un fragmento de Cartas para Andrea, la carta que se llama El miedo, un visitante necesario. Exacto. Es un padre escribiéndole a su hija sobre lo que él llama enemigos invisibles. Y hoy nos vamos a enfocar en el primero, que bueno, es el miedo. La idea es meternos a fondo con esta emoción que es súper compleja, verle las caras que tiene y, ver cómo podemos relacionarnos con ella de una forma más sana, ¿no? Menos paralizante, usando las ideas de este padre y de algunos pensadores que él mismo cita. Justamente. Y lo interesante creo es cómo lo plantea de entrada. No es solo un problema, sino un visitante necesario. Vamos a ver eso, ¿no? Esa doble cara. Su función original, que es protegernos, pero también cómo se puede convertir en una trompa. Y para eso, sí nos vamos a apoyar en lo que dice la carta sobre Wayne Dyer, Walter Rizzo y Marian Rojas Estapé. Dan buenos claves. Sí, el arranque de la carta ya te marca la cancha, ¿viste? El padre le dice clarito a Andrea, el miedo quiere que vivas chiquito, que no te arriesgues, que no vueles. Pero él le dice con una fuerza tremenda, tú naciste para volar. Es como una invitación fuerte a aceptar que fallar, es parte del juego, es parte de aprender. Lo importante, dice él, es que el miedo no te pare antes de que siquiera lo intentes. Le tiene una fe bárbara a su hija. Totalmente. Y para mostrar cómo el miedo puede, tomar el volante, el texto conecta con algo muy, muy visual, muy de ahora. La película Intensamente 2. Ah, sí. Buenísima. Menciona justo cuando llega ansiedad al cuartel general de Riley, ¿no? En plena adolescencia. Y ansiedad no es una emoción más que se suma al equipo. No. Llega y quiere dominar todo. Claro. Y justifica ese control con la idea esta de, si no lo controlamos todo, algo malo va a pasar. Se la pasa anticipando peligros que muchas veces ni existen. Es una metáfora genial, ¿verdad? Porque esa frase que rescata la carta, si no lo controlamos todo, captura perfecto cómo el miedo se nos disfraza muchas veces. Exacto. Se pone el traje de prudencia, de responsabilidad. Sí, de ser precavida. Claro. Pero en el fondo, como dice bien la carta, es ese intento de controlar lo que no se puede controlar, de querer borrar la incertidumbre de la vida. Y, el miedo tiene una función adaptativa, sí, es un mecanismo básico de supervivencia. Nos pone en alerta ante un peligro real, nos prepara para luchar o para huir. Eso está claro. El problema es cuando esa alarma no se apaga. Ahí está el kit de la cuestión. Cuando deja de ser una respuesta a algo concreto, a una amenaza real, y se convierte en como un ruido de fondo constante, ¿viste? Que te tiñe toda la experiencia. Ahí es cuando se vuelve ese enemigo invisible. Y pasa de ser, como decías, un protector, a ser, la carta lo llama un carcelero. Uf, qué palabra. Sí, fuerte. Te va encerrando, ¿no? En una zonita de confort que cada vez se achica más. Y para entender cómo podemos, lidiar con ese carcelero, sin darle las llaves de todo, la carta nos trae a estos tres autores. Empecemos por Wayne Dyer, que es el primero que nombra. ¿Cuál es su mirada sobre el miedo? Dyer lo enfoca desde un lugar más, yo diría, psicoespiritual. Y tiene una idea central que es fuerte. El miedo no es más que una energía que hemos aprendido a alimentar. O sea, no es algo fijo, es algo que construimos. Exacto. Lo presenta como un hábito mental. Una construcción que se basa en pensamientos que repetimos, ¿no? Pensamientos de que algo falta, de que podemos perder algo, de que vamos a fracasar. El típico no soy capaz o seguro que pierdo esto que me importa. Esos pensamientos son el alimento. Entonces, si es algo que aprendimos, si es una energía que nosotros mismos alimentamos con lo que pensamos, la lógica es que también se puede desaprender, o por lo menos podemos aprender a dejar de darle de comer, ¿no? La clave para Dyer está en desidentificarnos. Desidentificarnos, ¿cómo sería eso? En darnos cuenta de que nosotros no somos esos pensamientos de miedo, somos la conciencia que se da cuenta de que están ahí. Él diría algo como, vos no sos la nube negra del miedo, sos el cielo enorme donde esa nube aparece y eventualmente se va. Cambiar esa perspectiva es central en su propuesta. Es como tomar distancia interna, ¿no? Mirarlo desde afuera. Correcto.
Y hay una frase de él que cita la carta que lo resume bárbaro. Todo lo que necesitas para superar el miedo ya está dentro de ti. O sea, no hay que buscar la solución mágica afuera. La aposta está en conectar con esa conciencia que observa, con esa fuerza interior que no depende de si hoy pensás con miedo o no. Es un llamado a mirar para adentro. Muy interesante eso del poder, del pensamiento, de la conciencia, pero el miedo muchas veces lo sentimos súper ligado a nuestras relaciones, ¿no? A nuestro lugar con los otros. Ahí es donde entra Walter Rizzo, según la carta, con una mirada más cognitiva y sobre todo más afectiva, ¿puede ser? Así es, totalmente. Rizzo lo ata muy directamente a la dependencia emocional. A ese miedo profundo, a veces ni nos damos cuenta que está, de no ser suficiente para los demás. El miedo a que nos rechacen, a que nos dejen solos, o a perder eso, ¿no? Sea una pareja, un trabajo, un reconocimiento, algo que pusimos como el pilar de nuestra seguridad o nuestra felicidad. Claro. Como dice la frase de Rizzo que está en la carta, el miedo a la soledad, al rechazo o al fracaso nos hace vulnerables. Nos deja como a merced de lo de afuera. Y si el miedo está tan pegado a esa dependencia, ¿qué propone Rizzo? ¿Borrar la dependencia? Suena como casi imposible. Rizzo es bastante práctico en eso, ¿eh? Su camino no es tanto eliminar el miedo del todo, porque dice que es poco realista. Y quizás ni bueno, porque un poquito de miedo nos cuida. La clave para él es aprender a convivir con el miedo, pero sin que nos domine. Ajá. Que no agarre el timón, como decía el padre en la carta. Exactamente eso. No dejarle el volante. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se convive con el miedo sin ser su esclavo? Bueno, Rizzo dice que requiere laburo. Un trabajo consciente en varias cosas. Primero dice, fortalecer la autoestima. O sea, cuanto más seguros estemos de nuestro valor por nosotros mismos, menos vamos a depender de que nos aprueben o de que estén ahí los demás. Y menos vamos a temer perderlos o que nos rechacen. Tiene lógica. Segundo, cultivar lo que él llama un desapego saludable. Y ojo, desapego no es ser frío o indiferente, para nada. Es entender que podemos querer un montón a la gente, valorar cosas, pero sin creer que nuestra vida o nuestra felicidad dependen totalmente de eso. Es reconocer que son importantes, sí, pero que nosotros somos íntegros también por separado. Y tercero, y esto es clave, aceptar que la vida es incierta. El miedo muchas veces nace de querer controlarlo todo, y Rizzo nos invita a soltar un poco esa ilusión. Es como un camino hacia madurar emocionalmente, ¿no? Aceptar que no hay control total y buscar la seguridad más adentro. Y hay una frase de él que la carta también pone y me parece fundamental. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Esa, exacto. Rizzo pone el foco en la acción. Podemos sentir miedo, obvio, es natural. Pero la clave es no dejar que ese sentimiento nos dicte qué hacer. Actuar a pesar del miedo. Ahí está la verdadera valentía y la libertad. Buenísimo. Ya vimos la mirada de Dyer sobre los pensamientos y la conciencia y la de Rizzo sobre la dependencia y la acción valiente. La carta nos presenta una tercera voz, que es la de la psiquiatra Marian Rojas Estape. ¿Qué ángulo suma ella? Rojas Estape nos trae la pata, digamos, neurocientífica y fisiológica. Explica muy clarito cómo el miedo nos pega en el cuerpo. Describe cómo, cuando percibimos una amenaza, sea real o algo que nos imaginamos, se activa todo un sistema de alerta en el cerebro, sobre todo una parte que se llama amígdala. La famosa amígdala. Esa misma. Y eso dispara una cascada de hormonas, principalmente el cortisol, la conocida hormona del estrés. Y el lío es cuando ese estado de alerta no es algo puntual, sino que se hace crónico, ¿no? Que vivimos así. Exactamente. Un poquito de cortisol nos ayuda a reaccionar rápido, sí, pero tenerlo alto todo el tiempo nos hace pelota. Afecta el sistema inmune, la digestión, el sueño, la memoria. Y ni hablar del estado de ánimo. La frase clave de Rojas Estape que está en la carta es tremenda. El miedo sostenido nos roba el ahora. ¡Uf, qué fuerte! Sí, nos secuestra la mente, ¿viste? Nos lleva a darle vueltas a peligros que ya pasaron o a imaginar catástrofes futuras. Y nos desconecta totalmente del presente. No podemos ni disfrutarlo ni simplemente manejarlo bien. Es increíble cómo algo que arranca en la cabeza tiene un impacto físico tan directo y tan heavy. Si nos roba el ahora, ¿cómo lo recuperamos según Rojas Estape? ¿Qué propone? Su propuesta es muy práctica.
Se centra en volver a conectar con lo que sí podemos manejar, nuestro cuerpo y dónde ponemos la atención. Sugiere, por ejemplo, volver a la respiración, sentirla, sentir el cuerpo acá, ahora. Menciona directamente el mindfulness, la atención plena. Ajá, el mindfulness. Esa práctica de prestar atención al momento, a propósito, sin juzgar lo que pensamos o sentimos. Dice que es una herramienta súper poderosa para calmar el sistema nervioso, para bajar esa alerta crónica. Entiendo. Es como echar anclas en el presente para que la mente no se vaya de viaje a lugares feos. Tal cual. Y suma otra cosa fundamental, la importancia de tener relaciones sanas, gente que te apoye, un entorno donde te sientas segura, seguro. Actúa como un bálsamo contra el miedo y el estrés crónico. Pero lo más interesante de ella, para mí, es que no ve al miedo solo como un enemigo que hay que destruir. Para ella, el miedo también es un mensajero. Un mensajero. ¿Y qué mensaje nos trae? Nos invita a mirar para adentro, a preguntarnos, ¿qué inseguridad mía está tocando este miedo? ¿Qué herida vieja me está activando? ¿Qué necesito que no estoy teniendo? Si lo ves así, el miedo, aunque sea incómodo, se vuelve una chance para conocerte mejor, para crecer. Le da una vuelta interesante. Sí, y de ahí su idea central, que conecta mucho con los otros dos. Cuando entiendes el origen de tu miedo, dejas de temerle. Entender de dónde viene, si es por algo que te pasó, por una creencia que aprendiste, por una inseguridad puntual, le saca un montón de poder. Lo convierte de un monstruo gigante y desconocido en un problema que podés empezar a desarmar. Es fascinante cómo las tres miradas, la energía aprendida y la conciencia de Dyer, la dependencia emocional y la acción de Rizzo, y la fisiología, el mensaje interno y entender el origen con Rojas Estape, aunque vienen de lugares distintos, parece que van para el mismo lado, ¿no? Totalmente. Todas apuntan, de una forma u otra, a que la clave no es tanto querer borrar el miedo del mapa, que es casi imposible y capaz ni siquiera es bueno, sino cambiar nuestra relación con él. Transformar la relación. Eso. El hilo que las une es la comprensión y la conciencia. Sea entender que son nuestros pensamientos los que le dan fuerza, Dyer, o ver cómo se engancha con nuestras dependencias, Rizzo, o reconocer cómo funciona en el cuerpo y qué nos quiere decir Rojas Estape, el saber nos da poder. Nos devuelve la capacidad de elegir cómo respondemos en lugar de solo reaccionar como autómatas. Es perfecto en lo que dice el padre al final de la carta a Andrea. Después de traer todas estas ideas, no le da una receta mágica, sino que la empuja a actuar, pero con conciencia. Le dice, no les escapes a tus miedos, no les des la espalda, míralos de frente. Sí. Escucha qué te quieren decir, intenta entender el mensaje, como decía Rojas Estape, pero, y acá está el punto clave, no les des el timón de tu vida. No dejes que ellos decidan por vos. Es un llamado a integrar, ¿no? No a taparlo ni a obedecerle ciegamente. Reconocerlo, escucharlo, pero mantener vos la autoridad sobre tus decisiones importantes. Y el padre insiste mucho, mucho en el paso que sigue, la acción. Cita esa frase que es potente. Atrévete, aunque tiemble tu voz. Sí. Reconoce que el miedo va a estar ahí, que te puede hacer temblar de verdad, pero te dice, hácelo igual. Y para que quede claro, te pone la otra cara de la moneda, con una frase bastante directa, capaz un poco dura. Si no te atreves a nada, entonces, cuando termine el día, nada será lo que hayas logrado. Es como un recordatorio fuerte de que no hacer nada por miedo también tiene un costo altísimo. El costo de una vida no vivida a pleno. Exacto. Es un cierre que lo ata todo. No se trata de no tener miedo, se trata de sentirlo y aún así, elegir ir hacia lo que valoras, hacia ese volar, para el que según su papá nació Andrea. La libertad no está en no sentir miedo, sino en poder actuar siguiendo nuestros valores, y no nuestros temores. Haciendo un repaso de esta exploración, la carta a Andrea, con lo que dice el padre, y las voces de Dyer, Rizzo y Rojas Estape, nos deja una imagen súper rica del miedo, ¿no? Lo vimos como ese protector que se puede volver carcelero, como un sentimiento que muchas veces alimentamos nosotros con nuestros pensamientos, pero del que podemos tomar distancia, Dyer, como algo ligado a nuestras inseguridades afectivas que podemos manejar si fortalecemos la autoestima y aceptamos que no todo es seguro.
rizo, y como una respuesta del cuerpo que trae un mensaje y que podemos encarar desde el presente y entendiendo de dónde viene. Rojas Estape. Exacto. Son como distintas herramientas, distintos enfoques, pero para lo mismo. Relacionarnos con el miedo de una forma más sabia, más libre, que no nos frene para vivir la vida que queremos. Ahora enfócate en cultivar tu valentía, tu autoconocimiento, tu capacidad de actuar con conciencia. Actuar a pesar del miedo. Y justo al final, el texto La Carta del Padre hace algo que me parece súper importante. Le recuerda a Andrea sus propias cualidades. Le dice que ella es decidida, capaz y valiente. No es un consejo, ¿eh? Es una afirmación de quién es ella. Es verdad. Y esto nos deja picando una reflexión final, algo para que nos quede dando vueltas. Más allá de todas las técnicas y los análisis que hablamos, que son reútiles, ¿qué poder tendrá el simple hecho de reconocer y afirmar en nosotros mismos o en otros esas cualidades de fortaleza, de capacidad, que muchas veces nos olvidamos que tenemos? ¿Será que recordar quiénes somos en el fondo, debajo de todas las capas de miedo que juntamos, es en sí mismo un primer paso clave, quizás el más fuerte de todos, para cambiar nuestra relación con el miedo? Qué buena pregunta para cerrar. ¿Cuánto poder hay simplemente en recordar nuestra propia luz, nuestra fuerza interior? Sin duda, algo para seguir pensando. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis profundo de El miedo, un visitante necesario, a partir de estas cartas para Andrea.